Grande y maravilloso Dios, aleluya. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Quiero hablar un poco de lo que es la sequedad espiritual. Jesús dice: yo soy el árbol y usted es la rama. El que no permanece, la rama que no permanece pegada al árbol, no puede dar fruto. Toda rama tiene que estar pegada al árbol para que pueda dar fruto. Y Jesús dice: alejado de mí, nada podéis hacer. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nadie de nosotros puede tener cambio o dar fruto por sí mismo, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios pensamientos. Y quiero leer algo sobre lo que es la sequedad espiritual, cuando no estamos pegados al árbol o junto a Jesús o lleno de Dios o buscando a Dios. Dice que sabía que un árbol puede tener algunas hojas y estar erguido, sin embargo está muerto a la vez. Esto ocurre porque algunos árboles mueren lentamente y la mayoría lo hacen de adentro hacia afuera. Por eso, para saber si un árbol está muerto, no deberemos fijarnos en aspecto evidente, sino más bien en lo interno. Esto es un árbol cuando está seco o cuando se está secando. Dice aquí donde leía que puede estar erguido, recto. Se puede ver que como que estuviera bueno, pero dice sus hojas en lo interno puede estar seco. Y dice también: una de las primeras cosas que debes hacer para saber si un árbol está muerto es buscar hongo de color naranja en la parte del tronco, ver si su raíz está buena, si su raíz, su base está bien. Si tiene hongo, ya está buscando cómo secarse. Puede raspar con un cuchillo una rama y observar si se encuentra verde. Si es así, significa que el ejemplar aún está vivo. Pero si está marrón, será que ha muerto. También es recomendable que muevas la rama y compruebes su flexibilidad. Si se quiebra rápidamente, este árbol es señal que está seco. Nosotros necesitamos estar pegados al árbol, que nuestra base, nuestra raíz esté fundamentada en Dios, no solamente de pensamiento, sino en lo interno de Dios, lleno de Dios, lleno de Dios. Nadie de nosotros
puede dar fruto o puede hacer algo en lo espiritual si no está lleno del Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a querer hacer algo espiritual. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a querer hacer algo por Dios. Y aquel que se porta indiferente hacia Dios, indiferente a todas las cosas de Dios, ¿se está secando o ya está seco? Por eso tenemos que hacer la prueba, ver nuestras raíces, ver el tronco si hay hongo, si hay algo que me está alejando de la presencia de Dios, si hay algo que me está alejando de que yo dé fruto. Y cuando hablo de fruto, la palabra dice de fruto, no habla solamente de los frutos de ser manso, ser humilde, sino habla de fruto en toda lo que es la área espiritual. El que no quiere hacer algo por Dios está secándose. Donde leíamos dice que el árbol puede estar erguido, puede tener aún hoja, pero puede ser que por dentro esté seco, dice. Puede hacer que cargue la Biblia, puede hacer que venga a la iglesia, pero por dentro estoy seco. No tengo paz, no tengo gozo, no tengo deseo, no tengo voluntad lo espiritual. Aunque vengo a la Biblia, parece como el árbol, parece que estoy bien espiritualmente, pero estoy seco. Entonces nosotros tenemos que examinarnos cuál es mi fruto, cuál es mi acción a lo espiritual. En la obediencia, en el cambio, en mi accionar, en todo. Si todavía estoy pegado al árbol como rama, alejado de mí nada podés hacer, dijo Jesús. Alejado de Jesús, alejado de la presencia de Dios, alejado del Espíritu Santo, aunque andemos la Biblia, no fallemos al culto, pero si no hay presencia de Dios en mí, estoy seco. Alguien que no tiene presencia de Dios no tiene gozo. Por eso usted va a ver mucha gente amargada, o está en el culto y el culto está lleno, pero ellos viven de una manera dentro del culto como que no sé dónde está. Porque yo he dicho, yo pongo este ejemplo siempre. Cuando antes que yo iba al cine, o los que iban al cine saben que lo que iban a ver una película. Y si usted intentaba hablar algo, los que estaban atrás o los que estaban adelante o los que estaban a los lados le hacían shh. Porque todo el mundo quería estar concentrado a lo que llegó, a ver la película y a ver el mensaje de la película que era. Si usted subía los pies sobre los asientos que estaba adelante, llegaba alguien con una lámpara y le decía: baje los pies. Por eso cuando se viene al culto y alguien viene al culto, pero no tiene una manifestación de gozo, de paz, de lo que deberíamos tener de parte de Dios, creo que nos estamos secando o estamos secos. Donde leíamos dice, si tú quieres saber si el árbol está seco, dice sacúdelo. Por eso muchas veces vienen las pruebas a nosotros, viene el sacudir y lo primero que hacemos es correr para otro lado, menos a buscar la presencia de Dios, porque estábamos secos. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia, viene el sacudir y no pudimos aguantar. Dice, donde leíamos, si tú lo sacudes y se quiebra fácilmente, este estaba seco. Por eso nosotros tenemos que ver nuestras acciones y nuestra actitud. Frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad. Y si nosotros no tenemos eso, nos estábamos secando
¿Nos estamos secando o ya estamos secos? Si no hay entre nosotros pureza, verdad, sinceridad, temor a Dios, estamos secos. Estamos secos, no hay presencia de Dios. No está el Espíritu Santo. Ahora, una cosa es que yo esté allí y sienta el escalofrío, siento que Dios se manifieste, y otra cosa es que yo ande dentro del Espíritu Santo. No es lo mismo. Puede estar la alabanza y usted siente el escalofrío, usted siente algo, porque Dios se está manifestando, el Espíritu Santo se está manifestando, pero mi fruto dicen otra cosa. Por eso Jesús dijo: por su fruto los van a reconocer. Y no estoy hablando solo de los, como decía, solo de los frutos de la santidad, sino los frutos en todo lo que es la área. Todo lo que provoca indiferencia hacia Dios, todo lo que provoca no darle valor a Dios, es sequedad espiritual. Porque el Espíritu Santo, cuando está en mí, me va a dar temor a Dios, me va a dar obediencia a Dios, me va a dar sinceridad a Dios, me va a dar más búsqueda, más hambre de Dios. Cuando el Espíritu Santo está vivo en mí. Pero si el Espíritu Santo no está vivo en mí, entonces yo me estoy secando o ya estoy seco. Y el problema es que en la sequedad se muere. Fíjense que dice algo bien importante ahí. Dice: si viene el tiempo del fruto de ese árbol y no dio, es que ya está seco, dice. Si usted ve que un árbol de almendra ya es el tiempo que dio almendra y no dio almendra, ese ya está seco. Si ya llegó el tiempo de que nosotros debemos hacer lo correcto, lo bueno, lo puro delante de Dios en toda la área, llegó el tiempo de hacerlo y no lo hacemos, estamos secos. Por eso yo a veces digo una cosa: no es tanto lo que yo hable espiritualmente, es lo que yo hago. Es lo que yo hago lo que va a hablar de mí. No es lo que tan espiritual hable. No es tanto lo que yo diga en lo espiritual. Es tanto en lo que yo me muevo en lo espiritual. En la obediencia. Puedo hablar bien espiritual aquí, pero mi obediencia no lo es. Mi fruto de obediencia no lo es. Puedo predicar bien bonito. Puedo decir cosas que amén y ustedes aplauden. Pero mi fruto de obediencia, ese es el verdadero. No tanto lo que yo hable. Jesús le dijo a sus discípulos algo: no hagan lo que los fariseos hacen, pero hagan lo que ellos dicen. Porque los frutos de los fariseos no era el correcto, pero ellos hablaban de obedecer a Dios, de amar a Dios, temer a Dios, pero por dentro estaban secos. Por eso les digo: no es tanto lo que yo hable, como lo hable, sino cómo me comporto delante de Dios. No es tanto lo que canto, como toco, es cómo vivo delante de Dios. Y a Dios no le gusta la indiferencia. A Dios no le gusta la indiferencia. ¿Cómo se siente usted cuando le está hablando a alguien y se hace el disimulado? Pero mírame, escúchame, sí. Se siente ignorado. Cuando usted le está hablando a alguien y le da la espalda, ¿cómo se siente? Se siente mal. Esa es la indiferencia hacia Dios. Está el culto encendido, pero yo no me muevo. No es porque yo lo esté invitando a gritar, a saltar y a hacer. No, porque el gozo del Espíritu está en mí y eso me hace hacer cosas y manifestar el gozo y la alegría. Pero si estoy seco, no vine a lo que vine.
Hay gente, hay gente, hay gente que desde aquí está viendo hasta allá y el culto encendido y están. Porque el gozo del Espíritu Santo no está. No está. Por eso nosotros tenemos que entender cómo estamos dentro de nosotros. Por fuera nos podemos ver verde, pero por dentro podemos estar secos. Y no podemos ser indiferentes hacia Dios en ninguna de las cosas que Dios pide. Si es en el trabajo hacia Dios, hacia la obra, no puedo ser indiferente. Estoy seco. Si es a la búsqueda, orar, ayunar, leer, y no hago ninguna de esas cosas, soy indiferente hacia Dios y estoy seco. Por eso le decía al inicio, todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no es motivado a hacer lo espiritual. Dice la palabra que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, fue puesto. Pero otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo. Y cada cosa que nosotros hacemos, somos movidos por los frutos del Espíritu Santo, por la manifestación del Espíritu Santo, en cuanto a acercarnos, buscar y hacer las cosas espirituales. Pero cuando somos motivados a hacer cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, entonces no estamos siendo manejados por el Espíritu Santo. Estamos siendo manejados por otro. Porque cuando nos secamos, otro es el que nos maneja. Como les decía, cuando está el Espíritu Santo hay manifestación de amor. Jesús dijo a los discípulos: en esto van a reconocer que son mis discípulos, que se amen uno a otro. Nadie va a amar a otro por sí mismo. Más hoy en este tiempo, cuando el odio es más grande, la maldad es más grande. Aquel ama al que le hace mal, al que tiene el Espíritu Santo. El que ama a su enemigo es el que tiene el Espíritu Santo. Pero el que aborrece a su prójimo no tiene fruto del Espíritu Santo. Es feo y es horrible oír a un cristiano que dice: Dios dijo que seamos mansos, pero no mensos, dice. Como quien dice: yo no me dejo. Jesús dijo que fuéramos astutos. Sí, dijo que fuéramos astutos, pero no provocador. Y un cristiano que es provocador, que no se deja, dice, entonces está seco por dentro y el fruto del Espíritu Santo no está en él. Alguien que no alaba a Dios no tiene manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que Él nos impulsa a alabar a Dios. Él nos da impulso. Pero es que fuimos sellados y yo lo tengo. Lo puedes tener, pero está apagado. Una cosa es tenerlo y otra cosa es la manifestación de Él. Ambas cosas van juntas de la mano. El que yo tenga el Espíritu Santo y su manifestación. Dice: no apaguéis el Espíritu Santo, el cual vosotros tenéis, el que fuiste sellado. No lo apaguéis. ¿Y cómo se apaga? Con nuestras acciones que no son correctas delante de Dios. Toda indiferencia, la indiferencia hacia el culto, esa no viene de parte de Dios ni del Espíritu Santo. Esa viene de parte de otro. Entonces nosotros tenemos que saber si acaso tenemos la manifestación de Dios. El Espíritu Santo da hambre, da sed de la búsqueda de Dios. Y si nosotros no oramos, no buscamos a Dios, no queremos tener una comunión con Dios, estamos secos. Estamos secos. Y hoy en este tiempo es lo que menos hacemos, buscar a Dios. Y por eso tenemos una vida seca espiritualmente, porque no buscamos a Dios. Hoy más que nunca es cuando menos tiempo se tiene, porque hoy se trabaja desde que sale el sol hasta que se mete el sol y no me da tiempo. Y si vengo al culto vine con las completas y no me dio tiempo. Hoy más que nunca esa sequedad está viniendo a nosotros y hay que preocuparse.
El que toca, que no se acostumbre solo porque toca, tiene que tener manifestación del Espíritu Santo. El que predica, yo que predico, no me tengo que conformar. Ay, hoy tengo participación de predicar. Me tengo que poner que si yo me paro aquí a predicar, tengo que tener algo de Dios. Tengo que tener algo que le sirva a ustedes de parte de Dios. Porque alejado de Dios, yo aquí parado, yo no puedo hacer nada. El que administra tiene que saber que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No se debe de conformar solo porque participa. Necesitamos manifestación del Espíritu Santo en toda nuestra área. Alguien que vive amargado, alguien que vive solo enojado, eso no es fruto del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dice, sí, que nos vamos a enojar de repente, pero alguien que vive las 24 horas. Y un cristiano no puede decir, es que yo soy así. Entonces el Espíritu Santo no tiene fuerza o poder para cambiarlo. Nosotros tenemos que dar frutos si estamos pegados a la vid. Si somos pámpanos, ramas que estamos pegados a la vid, tenemos que tener fruto. Tiene que haber más esfuerzo del espiritual. Estamos secos, que a veces las cosas las hacemos monótonamente, por costumbre. Por costumbre. Hay algunas cosas que se saben uno de memoria o las sabe mecánicamente. Ni se preocupa por buscar a Dios porque sabe que como la domino, dice. No hay problema. La dominas, pero no das nada porque no hay Espíritu Santo. Las podemos hacer, pero no damos nada porque no está el Espíritu Santo. Y esa tiene que ser la mayor preocupación de nosotros. No en tanto que quiero participar. Si quiero participar, tengo que tener algo de parte de Dios. Un seco, alguien que es seco espiritualmente y se para aquí, no transmite nada. Y yo he venido con necesidad también, y yo he venido con ganas de escuchar palabras, de ser administrado. Y a veces el que está aquí no trae de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pelear la guerra ahí solo para que Dios me ayude. Por eso siempre el que está aquí al frente tiene que tener algo de Dios. Si nosotros, hoy en la tarde el pastor y el mensaje era hoy en el crucero, donde está Cristo hay algo. Sucede algo donde está Cristo. Hay sanidad, hay liberación, hay esto, hay lo otro. Y si nosotros leemos los evangelios donde llegaba a Jesús, había una manifestación como Dios. Y si Jesús está en mí, tiene que haber una manifestación. Si nosotros no tenemos manifestación de Dios en toda la área de nuestra vida, no solo en los milagros, en la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera hacia Dios, amar a Dios. Si nosotros no estamos amando más a Dios como se debe de amar, estamos secos. El hombre puede llorar por una mujer, la mujer puede llorar por un hombre, bueno, y sucede y se mueren. Si el hombre no está o la mujer no está a la par. Pero hay algunos que están tan secos que les da igual si la presencia viene o no viene. No llora. Porque hay más amor hacia otras cosas que a Dios. Es que si vos te morís, yo me muero. Ay, no sé qué me pasaría. Yo creo que me muero si le pasa algo a este chavalo. Pero no se muere si la presencia de Dios no está. No sintió morirse porque hoy no oró. No sintió. Como estamos secos, no da igual, hoy no oré. Hoy no leí, me da igual. Pero si le pasa algo a este chavalo, yo creo que me muero. Ahí nos damos cuenta que no está el amor a Dios como deberíamos tenerlo. Yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros seres que están alrededor de nosotros, a nuestra familia. Sí, amémosla, cuidémosla, protejámosla. Pero debo amar más a Dios. Así como me preocupo por mis hijos, por mi esposa o por el esposo, me tengo que preocupar igual por Dios. Y nosotros no nos preocupamos.
Hoy más que nunca la iglesia en general vive una sequedad espiritualmente. Porque este es el tiempo donde menos se busca a Dios. Cuando los predicadores dicen, o la palabra se lee y dice, volvemos a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Aquel temor que había antes hacia Dios. La iglesia era la casa de Dios que se respetaba. Usted va al hospital y lo primero que le dicen, cállate que estás en el hospital, no estés haciendo bulla acá. Y se habla calladito. A veces en la iglesia parece el mercado. Uno habla por aquí y el que está predicando y se oye. Porque no está esa reverencia que antes había. Cuando se habla de los años cuando el evangelio se vivía con el temor, el temblor que Dios se merece. Yo todavía conocí eso cuando vine al evangelio. Por eso cuando uno va a iglesia y ve a aquellos ancianos, aquellas ancianas, uno se alegra porque todavía mantienen eso que Dios enseñaba. Una búsqueda, un temor, una santidad, una pureza hacia Dios. Hoy en la actualidad no. Hoy se ha perdido porque estamos secos espiritualmente. Se ha perdido el amor hacia Dios. Y si, como preguntan a veces de repente, ¿cuántos aman a Dios? Todos levantamos la mano. Todos la levantamos. Pero nuestros hechos son otros. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice Tito. Somos indiferentes. Somos indiferentes hacia Dios. Nos estamos secando, iglesia. Si no, fíjese. Si no, fijémonos en nuestro oír gente que dice, no, yo antes le servía a Dios. Y aún estando en el evangelio. No, yo antes hacía tal cosa y estando en el evangelio. ¿Por qué ahora no la hacemos? Porque nos hemos venido secando. Cuando hay sequedad espiritual, se pierden los valores espirituales. Se pierde el amor espiritual. Por eso tenemos que darnos cuenta cómo estamos viviendo. Cuando yo comencé en el evangelio, que yo miraba que gritaban, hacían esto, hacían lo otro, para mí, igual que algunos piensan, que era locura. El gritar, ahora grito más que todos. Yo no gritaba. Esto parece que están perdidos, decía yo. Cuando yo comencé estaba nuevo. Pero cuando comencé a leer la palabra y dice que el júbilo del pueblo de Israel se escuchaba a legua. La alegría del pueblo de Israel se escuchaba a legua. Dice que ellos hicieron un grito de júbilo que la tierra tembló. Un grito de alegría que la tierra tembló. Y aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del... Yo a veces a mí no me gusta que me estén repitiendo eso. Pero ¿por qué lo hace? Porque nadie... Amén. Esa es parte de la sequedad. Cuando no abrimos nuestra boca es parte de la sequedad. Miren, cuando yo iba, porque yo sé que ustedes no fueron a fiesta, pero yo cuando iba a fiesta y yo ya entraba, yo ya iba buscando con quién ir a bailar, porque yo sabía que a la fiesta yo iba a bailar. Ya buscaba a los amigos y le decía si tenían para tomar ahí, porque yo sabía que llegaba a bailar, a gozarme y a beber. Y cuando yo vengo a la iglesia tengo que saber que vengo a gozarme, a gritar, a bailar, a decirle a Dios, todas muchas cosas. Por eso, si no lo estamos haciendo, estamos secos. Parece locura el gritarle a Dios. Pero ¿y cómo en la fiesta gritábamos? ¡Je, je, je! Y en la fiesta a veces hasta le agarraban la camisa aquí a uno y uno comenzaba a hacer mueca. Y aquí uno no quiere moverse para Dios.
Se tiraba uno al suelo. No le daba pena ensuciarse. Y aquí, eso es locura. Eso es locura. Eso no es orden de Dios. Como dicen uno, si a los mundanos no les da pena hacer las cosas del pecado, ¿por qué a nosotros nos va a dar pena para hacer las cosas para Dios? Mira, a mí no me daba pena andar en esas calles cuando andaba tomado. No me daba pena andar sin camisa y allí todo. Me caía en las calles y me levantaba y como que sin nada. Y tal vez la gente pasaba como hace uno y lo quedan viendo a uno todo ahí. Y pobrecito, una vez me dio el sol todo el día, caí y me levanté hasta que me ardía todo. Y no me daba pena. ¿Por qué me va a dar pena ahora hacer las cosas para Dios? Un día me dijo uno, allá te miré caído. ¿A dónde? Le digo yo, pues como me he caído en tantas partes, le digo, no sé. No me dio pena contestarle así. ¿Por qué me va a dar pena hacer las cosas? O gritar un gloria a Dios. De decir amén. El de dar un brinquito. El de hacer algo porque estoy alegre. El que está alegre no se queda quieto. El que está alegre. El que está alegre no se queda. ¿Estás alegre? Ajá. ¿Estás gozoso? No se queda así. Lo muestra, lo demuestra. Cuando a mí me decían, mira, mire, en la otra quincena le salió un aumento. Yo comenzaba a gritar y brincar. Llegaba donde mi esposa y le decía, fíjate que en la otra quincena ya me sale el aumento. Y aquí no me alegro porque Dios me da salvación, porque Dios me sana, Dios me cuida. No me da alegría porque estoy seco, no hay un gozo que se refleje. Cuando nació mi hijo, yo quería que naciera varón. Entonces, cuando fuimos al hospital, que ya yo fui al hospital y ya venían saliendo con él, me dicen, es mujer. Después entonces miro yo y le veo el brazalete que es nombre de varón y que era varón. Es varón. Yo me alegré. Entonces, ¿por qué si en esas cosas seculares me alegro? ¿Por qué yo no me alegro en Jehová, que es el gozo de mi salvación? Porque estamos secos. Si lo sacudes y si se quiebra fácilmente es porque está seco. Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde estamos secos nosotros. Si estamos comenzando a secarnos o ya estamos secos. Necesitamos más del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos más, hermano. En toda la área. En toda la área. A veces cuando yo platico con el pastor sobre cosas a nivel de iglesia, yo le digo, pastor, es que ya no se busca como se buscaba antes. Ya no se busca. Es que ya no hay el temor que había antes. Y usted lo va a oír. A veces ni solo yo lo digo. Porque el club, como a veces lo hemos dicho, la iglesia no es un club simplemente solo para venir. Y la iglesia lamentablemente se ha convertido en eso. Pero no es un club. Es casa de oración, puerta del cielo. A este lugar se viene a alabar y a bendecir a Dios, a glorificar a Dios. Nosotros tenemos que entender que desde que salimos a la casa es a eso que venimos. Y el que no viene con esa idea y viene bien porque viene, pero está secándose o ya está seco. Por eso nosotros tenemos que ver qué fruto estamos dando. Y si no hay fruto en nosotros, es que estamos alejados de la vid. Y alejados de la vid, nada podemos hacer. Nada. No hay frutos alejados de la vid. Tenemos que ver cuáles son nuestros frutos. El que no, si hablamos en la santidad, ya sabe que lo que predicamos y cuáles son nuestras bases en la santidad.
Y el que no está cumpliendo esas partes, como dice la Biblia, está seco. En la adoración nosotros hemos predicado y hemos dicho y conocemos qué es la adoración a Dios y no lo estamos haciendo, estamos secos. Sabemos que la oración tiene poder, la oración hace mover la mano de Dios. Hay muchos versículos donde habla que el pueblo de Dios oraba y recibió victoria. Y si no estamos orando, estamos secos. La palabra de Dios habla de que dice que los reyes, los profetas, la gente inquiría en la palabra de Dios. Y la palabra inquirir significa buscar, indagarse, darse cuenta. Y si no estamos leyendo la palabra, entonces estamos secos. Hay muchas cosas que tenemos que ver si nosotros las estamos haciendo. Porque a veces, muchas veces creemos mecánicamente agarrar la Biblia y venir y ya estuvimos y nos fuimos y ya cumplimos. No es eso. Mire, quizás no todos seamos evangelistas. El que es evangelista cumpla con su ministerio, como dice Pablo a Timoteo, cumpla con su ministerio de evangelista. Si tiene el Espíritu Santo y le da la motivación para hacerlo. El que es predicador en otra área, hágalo. El que no lo está haciendo y no quiere hacerlo está seco. El que es en la alabanza y no lo hace y puede hacerlo y ese está seco porque no quiere, no le motiva nada. Y como digo siempre, como lo decimos, siempre para lo secular hay más esfuerzo y más anhelo que en lo espiritual. Porque siempre estamos más llenos de los deseos de afuera, de lo secular, que de lo espiritual. Hay poco deseo para lo espiritual. ¿Y por qué hay poco deseo? Porque estamos secos, el Espíritu Santo no nos está dando y Él es el que da el deseo. Él es el que pone el querer como el hacer. Y muchas veces Él pone el querer y el hacer. Pero es que me dio pereza levantarme a orar. No, es que, y tal vez Dios lo pone a uno, es que vaya a leer a cualquier hora y uno que vaya a leer. No, es que me da un sueño. Esa es sequedad espiritual. Esa es sequedad espiritual. Y esas cosas no las tenemos que ver como algo normal, porque no son normal en lo espiritual. El que Dios quiera que oremos y no oramos, y miren, nos conformamos así nomás. No oré, aunque Dios puso el que yo lo hiciera. No oré. Pero si no fui hoy al trabajo, estoy preocupado porque me van a quitar el día. Me van a quitar 2 días, dice que me quitan el día y el 7º, dice. Preocupado. Pero no nos preocupamos porque hoy en el día no nos dio tiempo de orar. Porque no hicimos algo para Dios. Nosotros tenemos que ver si estamos alejados de la vid, si estamos secos. Dios de repente nos va a sacudir para ver si hay flexibilidad, dice. Donde leíamos ahí sobre los árboles, dice de que muévelo, sacúdelo para ver si hay flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está el sentir del Espíritu Santo, cuando hay motivación espiritual, eres flexible porque todo lo quieres hacer. Pero cuando no estamos flexibles y estamos secos, uno es tieso y no cede, ni a chuzazo. No cedemos. A mí me ha pasado. Cuando no quiero a lo espiritual. Y aunque me digan, aunque me aconsejen, aunque escuche la palabra, y aún el propio Dios me habla, así somos. No quiero en lo espiritual. Pero cuando Dios habla en nuestra vida y deseamos ser flexibles y ceder al deseo espiritual, somos flexibles y no estamos secos. Por eso tenemos que medirnos, hermano. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? No nos conformemos lo poco que estamos haciendo. Estamos haciendo muy poco en lo espiritual. Hay otro ejemplo casi parecido al árbol. Es la persona desnutrida.
La persona desnutrida fácilmente se enferma y fácilmente de nada y nada él cae en cama. Y la persona desnutrida espiritualmente de nada y nada se cae. De nada y nada no quiere cae en cama. Y cuando cae en cama no quiere nada en lo espiritual. Si usted busca ahí las personas desnutridas, ¿cuáles son las cosas que le afectan? Y es igual a lo espiritual. Pero dice que una persona bien alimentada puede aguantar y resistir cualquier enfermedad. Pero una persona mal alimentada no resiste. Un catarrito lo bota. Algo sencillo lo saca de la iglesia. Algo sencillo te desanima. Algo sencillo te hace detener. Porque estamos desnutridos y cayendo en la sequedad. Así que en esta noche, Dios nos ayude a hacer más por Dios o más hacia Dios. Pongámonos de pies.